Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición de Línea Directa. Yo soy Stephen Álvarez y les saludamos desde acá, desde los estudios de América TV Puerto Rico. De inmediato le presento a mi compañera de esta noche, la licenciada Diangeli Torres. Buenas noches, licenciada. Saludos, Stephen, y saludos al público que nos sintoniza en la noche de hoy. Qué bueno. Esta noche vamos a hablar sobre la ley electoral y el manejo de fondos. Tenemos con nosotros al Contralor Electoral de Puerto Rico, Manuel Torres. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido, saludos. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Para poner al público en perspectiva, ¿qué es la Oficina del Contralor Electoral y qué hace? La Oficina del Contralor Electoral es la oficina del Gobierno de Puerto Rico que fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas. Tenemos jurisdicción sobre cualquier persona que done, que sea suplidor, que aporte a las campañas, a los candidatos, a los medios de comunicación, a los comités de gasto independiente, a los comités de acción política, sobre todo ese espectro del financiamiento de las campañas en Puerto Rico, tenemos jurisdicción. Pero eso está regulado por una ley. Una ley que es la Ley 222 del 2011. Que tiene que ver con la ley electoral de Puerto Rico. Es la ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Estamos separados de la Comisión Estatal de Elecciones. Okay. Anterior a la creación de esta ley, las estructuras que fiscalizaban el financiamiento de campaña estaban adscritas a la comisión y las determinaciones o los hallazgos que tenían pasaban a los comisionados electorales y a la comisión para una determinación final. En el 2011 se separó la estructura y se creó una estructura separada con autonomía, que entonces toma las determinaciones individuales sobre el financiamiento de campañas. ¿Por qué surge? Porque había mucho traqueteo, por llamarlo de alguna manera, con la utilización. Bueno, la razón por la que separan la estructura de la comisión era que por años se criticaba que las determinaciones que podía hacer esa oficina de auditoría o el auditor electoral, que fue la que sucedió a esa oficina de auditoría, pues tenían que ir a los comisionados, como te señalé inicialmente, y si los tres comisionados se ponen de acuerdo, pues por ejemplo, para dejar sobre la mesa una investigación, porque una investigación podía afectar a más de un partido sobre lo mismo, pues se ponían de acuerdo y ahí se quedaba la investigación. La oficina tenía un presupuesto muy reducido, era como el patito feo de la comisión, porque era el que fiscalizaba el financiamiento de las campañas. Y entonces, pues, poco a poco se fue quedando atrás en tecnología, tenía un número reducido de empleados, y cuando tenían que repartir los fondos allí para poder fortalecer el fiscalización del financiamiento de campaña, pues eso no pasaba. Y en una discusión que se dio entre el gobernador Fortuño, Héctor Ferrer, que era el presidente del Partido Popular en ese momento, y el senador Fernando Martín, por acuerdo se radicó un proyecto para separar esta oficina de financiamiento de campaña de la estructura regular de la comisión, que maneja pues cómo se emite el voto, el resultado de las elecciones, la inscripción de electores, etcétera. Ha habido un caso recientemente, que de hecho lo tiene usted en el Hit Parade, como decimos, sí, visitando varios programas, que es el caso de Anaudi, sí, donde se ha salido a la luz pública ciertas violaciones a la ley electoral. ¿Todavía tiene la ley cierta vulnerabilidad para que se viole? Sí, hemos hablado públicamente sobre eso la pasada semana. Realmente la ley electoral, aunque la ley de financiamiento de campaña, aunque con esta versión tuvo unos adelantos, por ejemplo, tradicionalmente en Puerto Rico se criticaba que las agencias de publicidad y algunos medios de comunicación financiaban las campañas, porque le fiaban a los candidatos la publicidad que le hacían. Si tú ves que un periódico de circulación general recientemente hizo un reportaje sobre las deudas de campañas que tienen todavía los partidos después de muchos años, son prácticamente todas deudas de publicidad, porque las agencias de publicidad seguían pagando, aunque no estuviese recaudando el candidato, seguían pagando los anuncios, haciendo compromisos para cobrar después. A final del camino cobraban después, se especulaba que podían cobrar de contratos de gobierno también. Las cosas es que las deudas se quedaban ahí. Hay agencias de publicidad que dieron servicio antes del 2000, que todavía se le debe a esa agencia de publicidad $2 millones, que nunca se pagaron, y eso fue un financiamiento técnicamente ilegal. Esta ley, uno de los adelantos que tuvo, además de separar la estructura de la comisión como señalamos, es que ahora todo el gasto en medios de publicidad, medios de comunicación, redes sociales, emisoras de radio y de televisión, tiene que ser prepagado. Y eso hace que la campaña sea una campaña mucho más balanceada, porque depende de tu recaudo el que tú puedas entonces llevar tu mensaje, no de un financiamiento para un pago posterior, no sabemos cómo. Pero sí la ley tiene unas vulnerabilidades, particularmente por el trasiego del efectivo. La ley permite ahora, a diferencia del anterior, que tú puedas recibir donativos en efectivo
de hasta $200 sin tener que decir quién fue el que te los donó. Okay. Y también puedes tener donativos entre 200 y 2.600 informando quién es el donante, pero los puedes recibir en efectivo también. No establece en todas las candidaturas, excepto las candidaturas a la gobernación, un tope para ese dinero en efectivo que te puede entrar. Entonces el problema que tenemos es que por mayores mecanismos de fiscalización que tenemos, que hemos sido proactivos en utilizar métodos de fiscalización mucho más modernos, como te dije, las redes sociales, hacemos visitas a los pueblos con bastante regularidad. Solicitamos con los informes trimestrales que nos entreguen los estados de cuenta, solicitamos los contratos de arrendamiento de las facilidades, que eso antes no se hacía, solicitamos las facturas con anterioridad, los cheques que se emiten. De cualquier manera, si son entradas de dinero en efectivo, la licenciada debe tener conocimiento de esto en el proceso de que los abogados estudian este proceso del fraude en sus estudios. Es bien difícil seguir el dinero, el efectivo es bien difícil seguirlo. Estamos proponiendo que se elimine el efectivo o se reduzca dramáticamente la entrada de efectivo. Y si vemos el testimonio del señor Hernández y sus socios, pues cuando el señor Hernández dice, entre otras cosas, que hay un abogado, un médico del área sur que donó $80,000. También habla de que Lucardo Acevedo hizo un donativo entre $25,000 y $45,000 pesos, no se ha determinado cuánto fue la cantidad. Y también dijo que cuando llegaban al límite de 2.500 en ese momento, era el 2.600, lo que hacían era que buscaban nombres de otras personas para legalizar ese donativo. En la medida que ese donativo tiene que ser por cheque o por transferencia electrónica, no puedes ponerle un nombre de la persona que no es, pero en la medida que puedes hacerlo en efectivo, sí puedes hacer eso. Y entonces se nos hace mucho más difícil fiscalizar el dinero que corre las campañas si es en dinero en efectivo. Esos cambios deberían ser, ¿verdad?, por disposición de ley. Sí, tienen que ir a la Asamblea Legislativa y tienen que ser firmados por el gobernador. Quedan cerca de 60 días para las elecciones, quizás para esta elección no se puede hacer, pero la nueva Asamblea Legislativa definitivamente tiene que atender esta situación. Si no se hace, vamos a tener casos como el de Aneudi, los tuvimos antes, los tenemos ahora y los vamos a tener en el futuro. Estamos hablando de eliminar el efectivo. Eliminar en efectivo, esa es mi propuesta. Claro. Si no se elimina el efectivo, que se reduzcan y se pongan y se establezcan nuevamente topes mucho más reducidos en términos del efectivo que puede recaudar y un tope general que del ingreso, del 100% del ingreso que tú tienes, que solamente una cantidad 30 o 25% sean donativos en efectivo. Para darle un poquito de marco, ¿verdad? Y para beneficiar a nuestros teleaudientes. Supuesto, ¿cuánto término de duración tiene? Tiene 10 años, tiene un término fijo. Y es un puesto nombrado por el Ejecutivo, por el gobernador. Fue nombrado por el gobernador con la confirmación de 2/3 partes de ambos cuerpos legislativos. Okay. Cuando se me confirmó por 42 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara, y por 22 votos a favor y 2 en contra en el Senado. Entonces, ¿cómo funciona su agencia? ¿Hay una determinación o una querella de una persona y a raíz de eso se investiga o la ley lo faculta a la oficina en sí, ¿verdad? A entrar a exigir los documentos de las diferentes campañas. Nosotros tenemos capacidad para atender querellas y para comenzar investigaciones en motu propio si entendemos que la ley se está violando, recibimos alguna confidencia, alguna información, o en la revisión nuestra de los informes, pues como esto funciona principalmente es que los candidatos radican trimestralmente unos informes con todo, donde tienen que informar a la oficina y por ende al pueblo de Puerto Rico todos los donativos y todos los gastos que hacen. También los medios de comunicación radican informes mensuales antes del 10 de cada mes, donde nos informan los gastos que se han hecho en los medios de comunicación. Esos informes se comparan y entonces si entendemos que hay alguna violación podemos comenzar un proceso como lo seguimos. Okay. Nosotros tenemos capacidad para multar y tenemos capacidad para referir a agencias investigativas adicionales como Ética Gubernamental, Justicia o el mismo estructura federal de investigación, tanto el FBI como la Fiscalía, también tenemos capacidad para eso. Existe una junta de contralores, yo no tomo las determinaciones solo. Hay un contralor electoral, que es mi persona, y un subcontralor. El subcontralor y el contralor no pueden ser del mismo partido político cuando fueron nombrados, para asegurar que haya un balance en las decisiones que se toman. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente, y me corrige usted. Sí. Algo, ¿verdad?, como la de Aneudi, que nos ha trastocado y ver hasta cierto punto el descaro con que pasaban las cosas. ¿La oficina del Contralor tuvo a su haber o se percató en algún momento de que esto estaba pasando? No. Esto, ¿verdad? Si me corrige, esto comienza lo de Aneudi por lo del juez del área oeste. Exacto, y entonces ahí que comienza la investigación, pero la oficina del Contralor no tuvo a su haber. Nosotros cooperamos con la agencia federal en términos de suplir la información
sobre dudas que ellos tenían sobre algunos informes y sobre actividades en particular que se hicieron. La información que ellos reciben es información que nosotros le proveemos. Nosotros hicimos una auditoría sobre la campaña del gobernador Alejandro García Padilla. Nosotros encontramos que la campaña se hizo correctamente, sí le hicimos un señalamiento importante y él tuvo que devolver, o sea, la campaña tuvo que devolver $55,000 por donativos que no pudieron identificar. Pero realmente, como estaba señalando a la pregunta de Stephen, la ley permite, tiene unas aperturas. No quiero usar el término loophole, pero eso es que se le escapa. Unas aperturas que permite que entre ese dinero en efectivo que es difícil de seguir. Para darte un ejemplo, la cifra que nosotros tenemos de donativos en efectivo de los 6 candidatos a gobernador en la elección pasada fue de 3.2 millones de donativos en efectivo. En términos del pareo, solamente podían parear hasta $600,000, que ahorita podemos explicar cómo funciona el pareo, pero sí recaudaron estas cantidades en efectivo. Y si llega un auditor, está viendo el informe que se radica, y ese informe dice que se recibieron $40,000 en donativos sin identificar, en donativos de menos de 200. Bueno, si no nos levanta, no nos llama la atención, porque la ley permite ese dinero, pues entonces pues no se indaga más sobre ese asunto. Por eso es que estamos diciendo que se tienen que cerrar. Vamos a hacer una pausa, porque este tema está bien interesante y regresamos con el Contralor Electoral de Puerto Rico. No se retiren. Amigos, de regreso en Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez. Estamos dialogando con el Contralor Electoral de Puerto Rico. Muy interesante el planteamiento, Manuel, para que la gente entienda el esquema un poco. Tú me dices que en dinero en efectivo yo puedo donar, ¿cuánto? ¿El máximo? Hasta $200 sin identificar el donante y hasta $2,600 identificando el donante. O sea, si yo doy $3,000, el candidato tiene que buscar un nombre para justificar los 400 por encima de los 2,600. Si quisiera hacerlo de manera ilegal, esa sería la manera. Buscar pero ese es el esquema que utilizaron, ¿verdad? Eso es lo que se plantea en el juicio. Y esa es una de las vulnerabilidades que tiene la ley. En la medida que el efectivo pueda seguir corriendo en el proceso de financiamiento de campaña, es una vulnerabilidad que tiene la ley definitivamente. En el debate de los gobernadores se planteó por varios de los candidatos eliminar los fondos privados y que sea una asignación de fondos públicos para correr el evento eleccionario. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo pienso que esa sería la mejor solución de todas, pero estoy consciente que la situación del Estado en este momento no es la mejor en términos económicos. En este momento el financiamiento de campaña en Puerto Rico cuesta, en esta elección se separaron 14 millones para el financiamiento de campaña. Solamente se financian las candidaturas de los candidatos a gobernador y los partidos políticos. De los 6 candidatos a la gobernación, los 2 candidatos independientes no aceptaron fondos públicos y los otros 4 partidos sí optaron por el financiamiento público. Hay 2 métodos de financiamiento público: el fondo especial y el fondo voluntario. En el fondo especial, el Estado te financia o te parea $1 por cada dólar que tú recaudas legalmente. En el caso del voluntario, te financian $4 por cada dólar de recaudo. Los 2 partidos pequeños, el Partido Independentista y el Partido del Pueblo Trabajador, optaron por el millón, por el voluntario, y los 2 partidos principales por el fondo especial. Y cómo funciona, es muy bueno, porque eso viene con la otra idea que yo he estado circulando, es que el partido o el candidato a gobernador, el comité de candidato a gobernador, depositan en el Departamento de Hacienda el dinero, el Estado le parea y los cheques de los suplidores salen del Departamento de Hacienda. Directo al suplidor. No, ese dinero no se pasa al partido. Okay. El dinero que se deposita ahí se convierte en fondos públicos. Entonces, los partidos emiten una factura o unos planes de medios, por ejemplo, si es publicidad, y se van entonces haciendo unos pagos que ellos le hacen a sus suplidores. Nosotros estamos proponiendo que si no hay financiamiento público total, otra alternativa que se puede atender es crear cuentas públicas. Y cuando hablo de cuentas públicas, no es financiamiento público, sino que de la misma manera que ahora se deposita en el Departamento de Hacienda por los candidatos a gobernador, todos los candidatos depositen en un ente, sea el Departamento de Hacienda, sea el Banco de Fomento, o sea una entidad bancaria que la misma oficina escoja por medio de unas propuestas que ellas puedan hacer, para nosotros poder ver el dinero que entra y sale de esas cuentas,
poder tener acceso, como tenemos acceso hoy mismo, ahora mismo yo puedo ir a la oficina, entrar al sistema PRIFAT de Hacienda y ver cómo se está gastando el financiamiento público. En el resto de los candidatos tengo que esperar que pase el trimestre para solicitarle los estados de cuenta. No es lo mismo. El financiamiento público sería lo mejor. No tiene que ser el mismo financiamiento que tienen ahora cuando ellos lo recaudan. Hay que tomar en consideración que en Puerto Rico tenemos un sistema de 2 partidos grandes y 2 partidos pequeños. Entonces tenemos que medir cómo es que se va a hacer ese financiamiento público, si va a ser a base de apoyo electoral, como en otros lugares es, o va a ser a base de que sean todos por igual. Si fuera todos por igual, tendrían la situación que, por ejemplo, hay un distrito representativo donde el PNP y el PPD sacan 14,000 votos, su candidato a representante, y el candidato a representante del Partido Independentista saca 300 votos. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. O sea, no se puede ser injusto con la teoría de que hay que ser igual para todo el mundo, puede ser injusto si no se toma en consideración el apoyo electoral también. Okay. A mí siempre esto me crea mucha duda. ¿Cuál es la justificación o cómo se legitimiza el que la ley permita dar un donativo y la persona no se tenga que identificar? La única razón es que los legisladores hacen las leyes y el gobernador las firma. Y de manera que eso puede convenir a cualquier partido. Pero cuando tú hablas con un legislador o con un alcalde de un pueblo pequeño, te hablan de que ellos recaudan su dinero en cantidades pequeñas, en actividades en rifas, en actividades donde venden bizcochos, donde venden comida, taquillas pequeñas. Por eso yo estoy diciendo que si no se elimina totalmente el efectivo, se pueden dejar unos topes pequeños para que en estos casos de distritos representativos de áreas de alto nivel, de bajo nivel de ingresos, de alcaldías pequeñas, porque en Puerto Rico tenemos algunos municipios que las campañas se hacen con $50,000, Vieques, Culebra, Maricao, Las Marías, Florida. O sea que tenemos que tomar todo eso en consideración. No se puede hacer una regla para todo el mundo, porque entonces los legisladores, pensando en esas campañas reducidas y pequeñas, hacen la regla que el efectivo no tenga un tope. Entonces las campañas grandes, las campañas de los aspirantes a gobernador, las campañas de los que aspiran a presidir los cuerpos legislativos, las campañas de las alcaldías de ciudades principales, recaudan cantidades de dinero extraordinarias. Por ejemplo, yo tengo candidatos en la oficina que han informado que todos sus ingresos, absolutamente todos sus ingresos de campaña, fueron en donativos de menos de 200 sin identificar y no atado a ninguna actividad de recaudación de fondos. Sospechoso. Para que tengas una idea. En la medida que ese espacio se provee, la ley lo provee. La ley lo permite. Es vaga en ese sentido, claro. Es una ley que permite, de verdad, que se pueda. Manuel, antes era, o siempre ha sido 200. Antes era $50. Se subió. Se subió. Antes era $50, lo que tú no tenías que informar el donante, la cantidad, hasta luego de 50 tenías que informar quién te donaba. Con esa justificación que nos acaba de decir, que había entonces pueblos que... Bueno, yo creo que en ese momento lo que hicieron fue que como se aumentó el donativo de 1,000 a 2,500, sí, pues se asumió que entonces tenía que aumentar el donativo ese sin identificar de 50 a $200. Esa fue lo que pasó por la cabeza de los legisladores en ese momento. ¿Y cómo se reporta, por ejemplo, lo que recogen en la luz, en las latas y eso? Se reportan donativos sin identificar. Ese método de recaudo cada vez se usa menos. En algunos momentos se usaba era bastante común que en un maratón, por ejemplo, en todas las luces de Puerto Rico hubiese una lata de esa, pero ya eso no se utiliza tanto. Sí, verdad, su oficina ha sido enfática y usted lo ha planteado, que el problema es en el efectivo. ¿Entiende usted que a qué se debe la falta de expresión de nuestros legisladores? ¿A que en efecto les beneficia? Bueno, en la medida que la ley es flexible, pues los legisladores pueden radicar sus informes con flexibilidad. Okay. Pero yo lo que entiendo, y es mi consejo, que ellos tienen que mirar esto bien, porque al final del camino ellos son los que se afectan. Aquí pueden estar, por ejemplo, candidatos que recogieron su dinero legalmente, pero recibieron donativos de esta persona, afectándose por otros que no lo hicieron legalmente. Claro. Así que yo entiendo que en la medida que la regla es igual para todo el mundo, debe ajustarse. Una investigación desde la oficina del Contralor, ¿cuánto tiempo puede durar en su resolución o emitir una determinación? Depende mucho del acceso que tengamos a la información, de que las personas que necesitamos su testimonio
no se nieguen a testificar y tengamos que ir al tribunal. Hemos tenido en algunos casos que ir al tribunal. Pero tienen la fuerza en ley, ¿verdad? Tenemos la fuerza en ley para ir al tribunal nosotros mismos sin intervención del Departamento de Justicia. Y ahora mismo, ¿hay alguna investigación en proceso? Digo, si puede decirlo, para alguno de los candidatos a gobernador, ahora mismo. Bueno, nosotros estamos por concluir ya una investigación que se ha venido hablando en el pasado año sobre el doctor Rosselló, pero está ya por concluir. Que hablan del dinero en efectivo. Exacto, y de que tengo máquinas, que decir que la campaña del doctor Rosselló ha sido muy cooperadora en el proceso, han ido contestando los señalamientos y estamos ya en la última etapa de ese proceso. Esperamos que pronto podamos concluirla y darle a la publicidad el resultado. Ahorita menciono lo del asunto de la agencia de publicidad que estaban financiando. Quiere decir que ahora se acabó el FIAU. Ahora es prepago. No, pero no solamente es prepago. Si alguna de esas agencias de publicidad financia una campaña, primero la multa que reciben es 5 veces el financiamiento que hagan y podemos pedir nosotros la desertificación como corporación de esa agencia de publicidad del Departamento de Estado. O sea que la ley es bien rígida en cuanto a lo que es el financiamiento de las campañas políticas, porque cuando se evaluó esta ley en el 2011, lo que estaba en discusión era precisamente este financiamiento que se hacía, que era millonario, no estamos hablando de 200 o 300 mil dólares, eran financiamientos millonarios que se hacían, que tú observabas los informes de ingresos, no veías ingresos de esos candidatos, pero aparecían con anuncios todas las noches. Eso se eliminó. Ahora usted tiene que levantar su dinero, si optó por el fondo especial, depositarlo en el fondo especial y de ahí entonces hacer gastos. ¿Qué pasa si un grupo de personas se une para financiar la campaña de un candidato? Sin que el candidato aporte nada, sino nos unimos ella y yo y decidimos aportar nuestro dinero para poner un anuncio de tal candidato en un medio. ¿Eso hay que reportarlo también? En el año 2010, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una determinación que se llama Citizens United versus FEC, que no voy a hacer el cuento completo del caso, pero la determinación que tomó el Tribunal Supremo es que le dio el mismo estatus al individuo, al ciudadano, le dio a las corporaciones, a las uniones, a las cooperativas, a los colegios, ese mismo estatus de que pueden pronunciarse, expresarse electoralmente. Pero en Puerto Rico, esa expresión tiene que ser separada totalmente del candidato, como es en Estados Unidos, que tiene que haber una separación total. No puede haber la misma agencia de publicidad, no puede haber el mismo broker de anuncios, no puede tener el mismo tesorero, el mismo subtesorero, no pueden tener el mismo director de campaña si tuviesen director de campaña. Tiene que radicar en la oficina su comité, abrir su comité en la oficina, informarnos quiénes son los funcionarios, informarle a la oficina de dónde surge ese dinero. Y entonces pueden hacer anuncios separados de ese candidato, a favor o en contra de candidatos, de fórmulas de estatus, si fuera el estatus que se estaba discutiendo o cualquier otro tipo de referéndum. Pueden hacer ese gasto sin límite, pero tiene que ser separado de la relación con el candidato. Si nosotros encontráramos que hay relación, le imputamos ese ingreso y ese gasto a la campaña. Y si, por ejemplo, fueran candidatos a la gobernación, los candidatos a la gobernación tendrían un límite de 10 millones de gastos. Así que si esa cantidad de dinero se la adjudicara y se pasaran de ese límite, pues entonces... ¿Ha ocurrido esto en Puerto Rico? Le iba a preguntar por el anuncio que publicaron para la alcaldesa de San Juan, una organización sindical, en 30 segundos que nos quedan. Sí, la SPT radicó su comité en la oficina, han estado orientados. En la elección pasada lo hicieron, en esta lo están haciendo y lo están haciendo legalmente. Después que se registren y cumplan con los informes, no hay ningún problema. Informes de dónde sale el dinero, no hay problema. Gracias, Steve. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Amigos, no se retiren. Cuando regresemos vamos a estar hablando con el candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Independentista Puertorriqueño, Hugo Rodríguez. Regresamos en breve.